Hola, ¿cómo están distinguidos maestros del Perú entero? Llegamos a esta sesión número 6 del curso de elaboración de sesiones de aprendizaje e instrumentos de evaluación formativa. Les habla el profesor William Roque Vargas y por fin arribamos ya a las sesiones referidas al diseño de instrumentos de evaluación formativa. Bien, entonces vamos a iniciar con esta sesión que pocas veces se presenta. Generalmente en los cursos, ya sean presenciales o virtuales, generalmente solo se llega a abordar hasta el plan anual o hasta la unidad didáctica. La idea es llegar al diseño de sesiones de aprendizaje y por supuesto al diseño de instrumentos de evaluación formativa. Muy bien, entonces vamos a iniciar. Pero antes tenemos que entender qué es la evaluación. Y para esto vamos a observar la siguiente lámina que hemos rescatado del DCN y nos parece una conceptualización muy interesante y por supuesto sigue siendo vigente. ¿Qué permite la evaluación al docente? Vamos a ver. Le permite observar, le permite recoger, describir, analizar y explicar información. En el caso del currículo nacional, le permite observar, recoger, describir, analizar, explicar desempeños a través de las evidencias. Por otra parte, la evaluación, ¿qué información importante provee? Provee qué posibilidades tienen los estudiantes, qué necesidades tienen los aprendizajes y finalmente qué logros también tienen los estudiantes, ¿verdad? Entonces, los resultados de la evaluación deben brindar información sobre posibilidades, sobre necesidades y sobre logros de los estudiantes, ¿sí? Se evalúa para mejorar, no se evalúa necesariamente para calificar. La calificación es un aspecto complementario de la evaluación. En esencia, se evalúa para mejorar los procesos de enseñanza y aprendizaje. Ahora, ¿con qué finalidad se evalúa? Volvemos a lo mismo. Con la finalidad de reflexionar. El docente reflexiona sobre su práctica pedagógica y también reflexiona sobre los procesos de aprendizaje, sobre los logros, necesidades y posibilidades de los estudiantes. Y obviamente también permite valorar, ¿sí? Y ahí ya estaríamos entrando en el tema de la evaluación sumativa, que también es necesaria, ¿no? La evaluación tiene un componente valorativo, ya, tanto cualitativo como cuantitativo. Y finalmente la evaluación nos sirve para tomar decisiones oportunas que van a permitir mejorar la enseñanza del maestro y el aprendizaje del estudiante. Entonces la evaluación es un proceso inherente a la enseñanza y al aprendizaje. Entonces, colegas,
Se evalúa para mejorar las competencias. Se evalúa para desarrollar competencias. Ese término es clave, colegas. La evaluación formativa desarrolla competencias y la evaluación en su concepción general es para mejorar el desarrollo de las competencias, es para mejorar la enseñanza y también el aprendizaje. Muy bien, aunque me adelanté un poco, ahora debemos responder a la siguiente interrogante: ¿qué es la evaluación formativa? Según documentos del Ministerio de Educación, es un proceso sistemático en el que se recoge y valora información relevante acerca del nivel de desarrollo de las competencias, con el fin de contribuir oportunamente a mejorar su aprendizaje. Volvemos a los cuadros anteriores, ¿no? En primer lugar, la evaluación formativa es sistemática porque requiere ser planificada, ¿no? Y la idea es recoger información, valorar información, pero para desarrollar la competencia, ¿sí? Entonces la evaluación formativa, su objetivo es desarrollar las competencias. Entonces recordemos que en el marco del currículo nacional, la evaluación está centrado en la evaluación formativa o evaluación de proceso. Entonces, ¿qué es la evaluación formativa? Es un proceso para recoger y valorar información para desarrollar competencias. Muy bien. Ahora tenemos otra pregunta. ¿Qué se evalúa? ¿Se evaluará contenidos, capacidades, competencias, desempeños, habilidades? Vamos a ver. ¿Qué se evalúa? Se evalúan las competencias, es decir, los niveles cada vez más complejos de uso pertinente y combinado de las capacidades, tomando como referente los estándares de aprendizaje. Entonces está clarísimo, ¿no? Lo que se evalúa son competencias y en este proceso debemos observar, ¿no?, la combinación de capacidades, ¿no?, y que también tienen como referente inmediato los estándares de aprendizaje. Y obviamente, ¿no?, en una sesión de aprendizaje lo que se evidencia son desempeños que a su vez evidencian el desarrollo de una competencia. Entonces, ¿qué se evalúa? Competencias. Muy bien, pero ¿para qué evaluamos? Ahí tenemos otra interrogante. ¿Para qué evaluamos? ¿Será para poner notas? ¿Será para aprobar y desaprobar? ¿Será para emitir un certificado o llenar en el acta o en el CIAGE? ¿O para jalar a alguien? Ese no es el fin supremo de la evaluación. Si bien la evaluación tiene una dimensión certificadora, una dimensión sumativa, en esencia se evalúa para lo siguiente: para lograr que los estudiantes sean autónomos en su aprendizaje. Y estos estudiantes también puedan tomar conciencia de qué dificultades, qué necesidades y qué fortalezas tienen. Entonces la evaluación es un acto reflexivo que permitirá la autonomía de los estudiantes en referencia a su aprendizaje. ¿Para qué también evaluamos? Para aumentar la confianza de los estudiantes, para que puedan asumir desafíos y aprovechen el error como una oportunidad de aprendizaje, para que comuniquen lo que saben y lo que no. Es decir, la evaluación es una oportunidad de aprendizaje.
¿Para qué más evaluamos? En el marco de la evaluación formativa. Evaluamos para atender a la diversidad de necesidades de aprendizaje. Asimismo, brindar diversas oportunidades en función del nivel cognitivo de los estudiantes, ¿no? Entonces se evalúa para atender a la diversidad. Y finalmente, ¿para qué evaluamos? Para retroalimentar permanentemente. Es decir, se retroalimenta lo que se enseña y debe ser en función a las necesidades, a los ritmos de aprendizaje de los estudiantes. En esencia, para eso evaluamos, en el marco de la evaluación formativa. Se evalúa para mejorar, se evalúa para retroalimentar, se evalúa para que el estudiante sea autónomo y tenga oportunidades de aprendizaje. La evaluación es una oportunidad para mejorar y para aprender. Muy bien. Y aquí tenemos el ciclo de la evaluación formativa, esta famosa rueda, que se parece o tiene una relación casi directa con la rueda de los procesos de planificación anual que ya hemos visto anteriormente. Bien, tenemos un inicio, ¿no? Y aquí hay una pregunta, ¿hacia dónde vamos? Es decir, la evaluación es reflexiva. A inicios de la unidad didáctica, ¿no? Incluso a inicios de la sesión, el maestro debe compartir con los estudiantes cuáles son las metas de aprendizaje, ¿no? Es decir, qué aprendizajes queremos lograr en la unidad o qué aprendizajes queremos lograr en la sesión. Es decir, se comparten metas, se comparten propósitos, ¿sí? Por ejemplo, el maestro podría decir, no, hoy aprenderemos a identificar las diferencias entre animales vertebrados e invertebrados. El docente está compartiendo la meta, está compartiendo el propósito. Enseguida, ¿qué debería hacer el docente? También debe clarificar los criterios del logro, es decir, los criterios de evaluación. Es decir, ¿qué se va a evaluar? ¿Cómo se va a evaluar? ¿Para qué se va a evaluar? ¿Y cuándo se va a evaluar? ¿No? Obviamente, también tendré que responderse a la pregunta ¿con qué se va a evaluar? Y ahí entra el tema de las evidencias, ¿no? Estimados estudiantes, la evidencia que usaremos para evaluar nuestro propósito será un cuadro de doble entrada donde se anotarán características propias de animales vertebrados e invertebrados, ¿no? Es decir, en este primer momento, hacia dónde vamos, los estudiantes deben ser conscientes de cuáles son las metas, los propósitos de aprendizaje y luego cuáles son los criterios de evaluación. Muy bien. Continuando con el ciclo de la evaluación formativa, tenemos, digamos, el segundo momento o segundo ciclo, no sé cómo llamarlo, y la pregunta es ¿dónde estamos? ¿No? Y esto ya es, digamos, en el desarrollo de la sesión o en el mismo desarrollo de la unidad didáctica. Y en este proceso se recolecta evidencias, se interpreta evidencias y se identifica brechas de aprendizaje, porque una cosa es el propósito que teníamos en un inicio, pero otra ya es la recolección de evidencias. Entonces, el maestro debe tener la capacidad de identificar la brecha entre lo que se propuso y lo que realmente se obtuvo, ¿no? Entonces el maestro recolecta evidencias, interpreta evidencias y también identifica
brechas de aprendizaje. Obviamente en este proceso deben participar los estudiantes de manera activa. En el tercer momento tenemos la pregunta ¿cómo seguimos avanzando? Y aquí entra ¿no? la temática de la retroalimentación a los estudiantes. Es fundamental la retroalimentación, ¿sí? Para poder cerrar esta brecha de aprendizajes. Entonces, la retroalimentación es en el momento, no se espera otra sesión, a otra unidad, la retroalimentación es en el momento. Se recolecta evidencia, se interpreta y luego se tiene que retroalimentar al estudiante, ¿no? Y esto obviamente va a permitir que el docente ajuste su enseñanza y lo cual va a permitir el cierre de la brecha entre lo que se propuso y lo que me arroja la recolección y la interpretación de evidencias. Entonces, este es el ciclo de la evaluación formativa y bueno, y también tenemos el ciclo de retroalimentación, ¿no? que tiene que ver directamente con ajustar nuestra enseñanza en función a la recolección de evidencias. Muy bien, colegas, entonces es clave este ciclo de la evaluación formativa. Muy bien. Según el currículo nacional, tenemos una propuesta, ¿no?, de cómo se evalúan las competencias. Y tenemos 7 pasos. Primer paso, comprender la competencia a evaluar. Claro, el docente no puede evaluar si antes no comprende la competencia, no comprende el estándar de aprendizaje de un determinado ciclo, si no comprende las capacidades que tiene cada competencia y si no comprende el desempeño de la competencia. Entonces, primero el maestro debe comprender la competencia a evaluar. Paso 2. Analizar el estándar de aprendizaje del ciclo. Claro, no basta con comprender la competencia. Ahora tenemos que analizar el estándar de aprendizaje del ciclo. Por decir, es un maestro que trabaja en 5º grado de primaria. Entonces va a tener que analizar el estándar del 5º ciclo, porque la competencia es a nivel de educación básica regular y el estándar ya es a nivel de ciclo, ¿no? Y los desempeños son a nivel de grado. Entonces, en el paso 2, el docente debe analizar el estándar de aprendizaje del ciclo donde trabaja y obviamente también los desempeños del grado donde trabaja. Paso 3. Seleccionar o diseñar situaciones significativas. Y acá tendremos que hacer una pregunta. ¿A partir de qué se evalúan competencias? ¿O cómo se evalúan competencias? Y la respuesta es esta. Se evalúa competencias a partir de situaciones significativas. Es decir, las evidencias que nosotros planifiquemos o generemos o seleccionemos deben tener una situación significativa. Se evalúa a partir de situaciones significativas. ¿Sí? Muy bien, paso 4. Utilizar criterios de evaluación para construir instrumentos. Muy bien. En el momento de elaborar, ¿no?, nuestros instrumentos de evaluación, tenemos que tener claros los criterios de evaluación. Por ejemplo, los desempeños se constituyen en criterios de evaluación, ¿sí? Ahora, las capacidades
también pueden constituirse en criterios de evaluación. Entonces, tengamos claro, ¿no?, que tenemos que, en este paso 4, utilizar de forma bien clara criterios de evaluación y a partir de estos criterios construir un instrumento. Paso 5. Comunicar a los estudiantes esos criterios de evaluación. Claro, habíamos dicho en el cuadro anterior, ¿no?, clarificar criterios de logro. Entonces nosotros tenemos que, como docentes, comunicar a los estudiantes cómo, cuándo, cómo, para qué van a ser evaluados y con qué, obviamente, ¿no? Paso 6. Valorar el desempeño actual del estudiante a través de, ¿no?, de una evidencia, a través de un instrumento. Hay que valorar el desempeño del estudiante. Quizás sea un desempeño C, un B, un A, un AD. Y en función a este paso 6, en función a esta valoración, finalmente, en el paso 7, tenemos que retroalimentar a los estudiantes a la luz de las evidencias y ajustar nuestra enseñanza. Entonces, estos son los 7 pasos para evaluar competencias según nuestro currículo nacional. Muy bien. Ahora tenemos la pregunta que ya nos acerca al objetivo principal de estas últimas sesiones de este curso virtual. ¿Cuáles son los instrumentos de evaluación formativa? Bueno, en realidad hay muchos instrumentos de evaluación formativa, pero las que vamos a presentar son las que sugiere, digamos, el Ministerio de Educación usemos con mayor constancia, ¿no? Tenemos la rúbrica de evaluación, ¿sí? Tenemos la escala de valoración. Tenemos la lista de cotejo y el registro auxiliar. Entonces, a partir de ahora vamos a desarrollar estos 4 instrumentos de evaluación formativa. Bien, vamos a entrar a la rúbrica de evaluación, pero tenemos que entender que para trabajar con la rúbrica de evaluación, primero tenemos que entender niveles de logro, ¿sí? Y básicamente en la educación básica es oficial el uso de 4 niveles de logro. Ya, entonces una primera idea es que las rúbricas trabajan directamente con niveles de logro. Y estos son los niveles oficiales, digamos, de niveles de logro del Ministerio de Educación, que de paso van a ser ya universales, tanto para inicial, primaria y ahora para secundaria. Tenemos el nivel C o en inicio, cuando el estudiante muestra un progreso mínimo en una competencia de acuerdo al nivel esperado. Evidencia con frecuencia dificultades en el desarrollo de las tareas, por lo que necesita mayor tiempo de acompañamiento e intervención del docente. Nivel B o en proceso, cuando el estudiante está próximo o cerca al nivel esperado respecto a la competencia, para lo cual requiere acompañamiento durante un tiempo razonable para lograrlo. Nivel A o nivel esperado, cuando el estudiante evidencia el nivel esperado respecto a la competencia, demostrando manejo satisfactorio de todas las tareas propuestas y en el tiempo programado. A ver, los desempeños programados para cada grado o para cada año de la educación básica llegan a nivel esperado, porque son los desempeños esperados para el grado.
Entonces, un estudiante que cumple todos los desempeños de un determinado grado, a lo máximo su nivel, digamos, de calificación sería nivel A. Mucho cuidado, maestros. ¿Sí? Bueno, finalmente tenemos el nivel AD o nivel destacado, cuando el estudiante evidencia un nivel superior a lo esperado respecto a la competencia. Esto quiere decir que demuestra aprendizajes que van más allá del nivel esperado. Un ejemplo, tenemos un estudiante de cuarto grado de primaria y este estudiante demuestra desempeños superiores al cuarto grado, demuestra desempeños del quinto grado. Entonces, a este estudiante sí se le va a considerar en nivel AD. Entonces, tengamos cuidado en el uso de estos niveles de logro. Pero volviendo al tema de la rúbrica, una primera idea para el diseño de las rúbricas es que las rúbricas se construyen, se trabajan con niveles de logro. En este caso, el Ministerio de Educación ya nos da estos 4 niveles de logro y son con los cuales deberíamos trabajar las rúbricas. Muy bien, pero ¿qué es una rúbrica de evaluación? Es un descriptor cualitativo que establece la naturaleza de un desempeño. Bien, ¿sí? Es una matriz de valoración que facilita la calificación del desempeño de los estudiantes. Ya vamos a ver qué tiene que ver la rúbrica de evaluación con la matriz de valoración. Muestra los diferentes niveles de logro, de aprendizaje que pueden alcanzar los estudiantes, por supuesto. Aquí están los diferentes niveles de logro que pueden alcanzar los estudiantes. Y finalmente, la rúbrica de evaluación posibilita la autoevaluación, la coevaluación y también la heteroevaluación, por supuesto. Entonces, la rúbrica de evaluación, digamos, es el instrumento más confiable, más rico para evaluar competencias y que también está centrado en el enfoque de la evaluación formativa. Ahora tenemos una pregunta. ¿Cuántos tipos de rúbricas hay? ¿No? Y aquí está la respuesta. Tenemos la rúbrica holística, ¿sí? Que es una rúbrica que evalúa de forma global, ¿sí? Y bueno, y tenemos la rúbrica analítica, ¿sí? Que evalúa pero por partes, ¿no? Es decir, la rúbrica analítica tiene varios criterios por separado. En cambio, la holística tiene un criterio global. ¿Listo? Entonces, ¿cuántos tipos de rúbricas tenemos? Holística y analítica. Vamos a ver ahora la rúbrica holística. ¿Sí? Muy bien, una rúbrica tiene un rubro o aspecto, de ahí viene el nombre de rúbricas, ¿no? En caso de la rúbrica holística es general, ¿no? Es global, ¿no? En este caso, por ejemplo, para utilizar la rúbrica holística se consideran como rubros o como aspectos las capacidades, ¿sí? Bueno, la rúbrica holística también tiene niveles de logro. En inicio, en proceso, esperado y destacado. ¿Sí? Entonces, la primera idea, colegas, es que la rúbrica holística, ¿no? Como habíamos dicho, que evalúa la totalidad. En este caso, la rúbrica holística va a evaluar capacidades, ¿no? El rubro o el aspecto que puede considerarse en una rúbrica holística son las capacidades, ¿no? Y también esta rúbrica holística nos podría incluso servir para evaluar una unidad didáctica.
Muy bien. Acá tenemos un ejemplo de rúbrica holística. La competencia es resuelve problemas de gestión de datos e incertidumbre. Esto es en matemática. La capacidad es representar datos con gráficos y medidas estadísticas o probabilísticas. Y el desempeño es representa las características y el comportamiento de datos cualitativos de una población a través de gráficos de barras verticales simples sin escala. Muy bien. Y aquí ya tenemos ¿no? El desempeño, ¿no? Miren, el desempeño ya está, digamos, precisado, si vale el término, por niveles de logro. En inicio, representa las características y el comportamiento de los datos cualitativos de una población en forma desproporcionada. Evidencia dificultades para establecer relación entre las coordenadas de las variables para representar el gráfico de barras verticales. Nivel B. Representa con apoyo del grupo las características y el comportamiento de los datos cualitativos de una población a través de gráfico de barras verticales simples, sin escala. Nivel A, o satisfactorio, representa las características y el comportamiento de datos cualitativos de una población a través de gráfico de barras verticales simples sin escalas. Destacado AD. Orienta, apoya a su equipo al representar las características y el comportamiento de datos cualitativos de una población a través de gráficos de barras verticales simples y sin escalas. Entonces, esta es una rúbrica holística, ¿no? Tenemos como criterio, ¿no? La competencia y fundamentalmente tenemos como criterio la capacidad, ¿no? Y esta capacidad, ¿no? Digamos, se visualiza a través del desarrollo de este desempeño, ya sea en nivel C, en nivel B, en nivel A o en nivel AD. Entonces, la rúbrica holística, colegas, tiene como aspecto, como rubro, la capacidad. Esto es general, es global. Muy bien. Y acá tenemos otro ejemplo de rúbrica holística, ¿no? La competencia resuelve problemas de gestión de datos e incertidumbres. La evidencia se elabora un gráfico de barras a partir de datos recopilados y organizados en tablas de frecuencia simple. Lee y explica la información que observa, indica frecuencias y compara datos. Entonces tenemos la capacidad, representa datos con gráficos y medidas estadísticas o probabilísticas, y tenemos los niveles de logro en inicio, en proceso, esperado y destacado. Bien, creo que ha quedado claro, ¿no? Que las rúbricas holísticas son globales, son holísticas, ¿no? Y que tiene fundamentalmente como rubro, como aspecto, las capacidades, y estas capacidades se evidencian a través de un desempeño. Muy bien. Y que bueno, estas rúbricas holísticas también me pueden servir para evaluar una unidad didáctica, es decir, los aprendizajes de una unidad didáctica. Muy bien. Ahora sí, vamos a presentar la otra rúbrica, la rúbrica analítica. ¿Sí? Y esta rúbrica analítica tiene los siguientes aspectos o rubros. Bueno, esto es un ejemplo, ya tenemos habilidad, proceso, condición, habilidad, proceso, condición, habilidad, proceso, condición, habilidad, proceso, condición. Los niveles de logro tenemos en inicio, en proceso, esperado y logrado. Muy bien, entonces
La rúbrica analítica tiene como rubro o aspecto fundamentalmente los desempeños, ¿sí? Bien, no aparece aquí, anotamos eso, por favor. El rubro o aspecto de la rúbrica analítica en esencia son los desempeños. Y estos desempeños obviamente se van a movilizar a través de habilidades, a través de procesos y a través de condiciones, ¿no? Entonces digamos que la rúbrica analítica se usa con mayor propiedad en el desarrollo de las sesiones de aprendizaje, porque en el desarrollo de las sesiones de aprendizaje desarrollamos desempeños desarrollamos desempeños para evaluar competencias. Entonces la rúbrica analítica básicamente se utiliza en la sesión de aprendizaje y su rubro o aspecto son los desempeños que a su vez se pueden observar a través de habilidades, procesos y condiciones. A ver. En cambio, la rúbrica holística, su rubro o aspecto fundamental eran las capacidades, ¿no? Y si bien se pueden utilizar también en las sesiones de aprendizaje, digamos, se acomodan más para evaluar desempeños, para evaluar aprendizajes a nivel de una unidad didáctica. Y la rúbrica analítica, su rubro o aspecto fundamentalmente son los desempeños y se utilizan en esencia en las sesiones de aprendizaje. Muy bien. Y aquí tenemos un ejemplo de rúbrica analítica, ¿no? Como ven, miren, la rúbrica analítica tiene varios criterios, ¿no? Son criterios ya específicos. Por algo es analítica. En este caso, por ejemplo, de un desempeño referido a producción de textos, los aspectos a evaluar son la coherencia, la organización textual, la relación entre ideas y el uso de vocabulario. Y también tiene sus niveles de logro en inicio, en proceso, esperado y destacado. Y obviamente tiene su descriptor, que nace obviamente de un desempeño. Muy bien. Y ahora vamos al otro instrumento, las escalas de valoración o la escala de valoración, que tiene que ver mucho con la rúbrica. Ojo. A ver, vamos a ver qué es la escala de valoración. Pero recordemos, el instrumento fundamental de la evaluación formativa es la rúbrica de evaluación. Ahora tenemos otros dos instrumentos que, digamos, acompañan a la rúbrica de evaluación. Y este instrumento de escala de valoración tiene relación directa con la rúbrica y vamos a ver por qué. A ver, la escala de valoración es un instrumento de evaluación que permite obtener, ojo, el valor del nivel de logro de todos y cada una de los estudiantes con respecto de los desempeños evaluados, el mismo que se puede describir con la rúbrica. Una primera idea. La rúbrica de evaluación en esencia es individual. Sí, ya sea holística o ya sea analítica, la rúbrica de evaluación es individual y describe el nivel del logro por estudiante. En cambio, la escala de valoración ya va a permitir ver el nivel de logro de todos los estudiantes de un aula. Es decir, de la rúbrica la vamos a pasar a la escala de valoración. La rúbrica era individual, la escala es
plural, digamos, grupal. Entonces, digamos, la rúbrica es el primer instrumento a nivel individual donde cogemos información y esta la vamos a vaciar en la escala de valoración. ¿Sí? Muy bien. ¿Qué más tenemos? Permite identificar la frecuencia o la intensidad de la conducta o desempeño a observar o los niveles de aceptación frente a un desempeño, por supuesto. Al tener los resultados de todos los estudiantes, vamos a poder ver la intensidad, la frecuencia. Bienvenidos maestros a esta última sesión del curso virtual de elaboración de sesiones de aprendizaje e instrumentos de evaluación formativa. Nos habíamos quedado en la anterior sesión en la escala de valoración o escalas de valoración. Bien, vamos a ver qué son las escalas. La escala de valoración es un instrumento de evaluación que permite obtener el valor del nivel de logro de todos y cada uno de los estudiantes con respecto a los desempeños evaluados, el mismo que se puede describir con la rúbrica. Bien, en la anterior sesión habíamos tratado ampliamente sobre las rúbricas de evaluación y había quedado claro que las rúbricas de evaluación son instrumentos que evalúan de forma individual a los estudiantes. Son instrumentos que indican o describen el nivel de logro de forma individual de cada estudiante. En cambio, la escala de valoración ya nos permite ver, nos permite valorar el nivel de logro de todos los estudiantes. Es decir, de la rúbrica de evaluación pasamos, ¿no?, la información a la escala de valoración. De la rúbrica de evaluación, eh, digamos, pasamos las calificaciones, ¿no?, a la escala de valoración. Entonces, una primera idea es que la rúbrica de evaluación es individual, trabaja por niveles de logro y estos niveles de logro se pasan a la escala de valoración. Bien, ¿qué más? Las escalas de valoración permiten identificar la frecuencia o intensidad de un determinado desempeño. Por ejemplo, vamos a poder ver en la escala de valoración cuántos estudiantes tienen A, cuántos tienen B o cuántos tienen C. ¿Sí? Porque es un instrumento ya que permite ver a toda la clase. Y finalmente la escala de valoración puede ser categórica, puede ser numérica o también descriptiva. Entonces no olvidemos el instrumento de rúbrica de evaluación. Es el primer instrumento que se aplica a nivel individual a los estudiantes y luego estas se vacían en la escala de valoración. ¿Sí? Muy bien, entonces la escala de valoración tiene relación directa con las rúbricas de evaluación. Las rúbricas de evaluación aterrizan en las escalas de valoración. La rúbrica de evaluación es individual y por nivel de logro, y en tanto las escalas de valoración son a nivel de grupo, de clase, y trabaja por escalas. Aquí vamos a ver un ejemplo. La competencia es resuelve problemas de gestión de datos e incertidumbre. Hay una evidencia y hay capacidades o desempeños, ¿no? En este caso el desempeño representa las características y el comportamiento de datos cualitativos de una población a través de gráficos de barras verticales simples sin escalas. Y aquí aparece la escala de valoración, en este caso es C, B, A y AD. Y luego está el listado de estudiantes
¿no? Liliana, por ejemplo, obtiene a D, Romina A, Ernesto C y Eduardo B. Entonces, como vemos, en el instrumento escala de valoración solo vemos escalas, ¿no? Y, 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 y estas se representan con un che, ¿no? Entonces, la rúbrica, ¿no? Por ejemplo, la rúbrica de Liliana aterriza en esta escala. La rúbrica de Romina también aterriza en esta escala, igual a la de Ernesto y la de Eduardo. Entonces, repetimos, ya sea la rúbrica analítica o la rúbrica holística, este, esta, es, esta se aplica primero a los estudiantes a nivel individual y por niveles de logro, y estas van a vaciarse, digamos, en las escalas de valoración que ya va a permitir valorar el nivel de logro de los estudiantes, pero a nivel de clase, es decir, de todos los estudiantes. Muy bien, entonces la rúbrica primero y luego esta rúbrica o estas rúbricas de cada estudiante aterrizan en la escala de valoración. Muy bien, tenemos otro instrumento, la lista de cotejo. Y básicamente la lista de cotejo es un listado, ¿no?, de características, de cualidades que presentan los estudiantes y es dicotómica, es decir, solo nos da dos opciones, o sí o es no. Y obviamente para aplicar la lista de cotejo tenemos que aplicar la técnica de la observación. Entonces, veamos un ejemplo de lista de cotejo. Competencia: resuelve problemas de gestión de datos e incertidumbre. Tenemos el desempeño: elabora un gráfico de barras a partir de datos recopilados y organizados en tablas de frecuencia simple y explica la información que observa. Indica frecuencias y compara datos. Y tiene tres indicadores: explica gráfico de barras a partir de datos recopilados y organizados en tablas de frecuencia simple. Tiene dos alternativas, sí o no. El otro indicador: explica la información que observa, sí, no. Indica frecuencias y compara datos, sí, no. Tiene el listado de estudiantes, no. Y por ejemplo, Angie demuestra que sí, Jorge no, Katy sí, Yasmin sí, Cristian no. Y así vamos avanzando, ¿no?, por los indicadores, y en observaciones se pone o se consigna alguna información necesaria. Por ejemplo, Jorge podría ser un niño con necesidades educativas especiales y eso se debe consignar en observaciones. Entonces, este es el tercer instrumento de evaluación eh, formativa, aparte de la escala de valoración y aparte de la rúbrica de observación. Muy bien, y finalmente pasamos al cuarto instrumento, que es harto conocido, que es el registro auxiliar de evaluación, y esto lo vamos a describir en el siguiente Excel. Muy bien, a ver, vamos a ver, aquí tenemos el Excel. Bien, a ver, algunos inconvenientes con el Excel. Muy bien, vamos a ver nuestro Excel, ¿sí? Acá está. Muy bien. En primera instancia tenemos una carátula, ¿sí? Tenemos el registro auxiliar de evaluación, consignamos datos de la institución educativa,
la región, la UGEL, el distrito, el lugar, ¿no? El nivel, el ciclo, el grado, ¿no? El área, el docente. Entonces todo esto vamos consignando como aspecto informativo de nuestro registro auxiliar. Este es un aplicativo en Excel, ¿no? Que recomendamos también ir manejando. Luego pasamos al listado de estudiantes. En este caso tenemos a Manuel Rojas, hombre, María Paredes, mujer, Roberto Céspedes, hombre, y así vamos consignando los apellidos y nombres de nuestros estudiantes. Muy bien, y de aquí justamente sale la estadística para la carátula, ¿no? Ahí tenemos dos varones, una mujer. Y luego ya viene la matriz de desempeño, que es fundamental, colegas, ¿no? Entonces, ¿qué consignamos en la matriz de desempeño? Consignamos en primer lugar las competencias. En este caso es la competencia, se expresa oralmente en su lengua materna. También consignamos las otras competencias, ¿no? Ahí, por ejemplo, podría ser lee textos escritos en su lengua materna. Y así, una vez consignadas las competencias, consignamos los desempeños a evaluar, ¿no? Desempeño 1, desempeño 2, desempeño 3 y todas las que consideremos por competencia. Es importante. Entonces, esta es la matriz de desempeños del primer bimestre o podría ser del primer trimestre, ¿no? Ya eso depende de la calendarización, ¿no? Que trabajen en determinadas instituciones educativas. Algunas trabajan por bimestre, otras por trimestre. Pero la idea es consignar la competencia y los desempeños que vamos a evaluar. Muy bien, luego ya viene, eh, digamos, la evaluación misma del primer bimestre o trimestre. Acá tenemos a los estudiantes, ¿no? Y estos son su desempeño 1, obtuvo B, ¿no? En su desempeño 2 obtuvo A y automáticamente se promedia y sale A. María Paredes obtuvo en su desempeño 1C, en su desempeño 2B y automáticamente sale B, ¿no? ¿Y de dónde? De aquí. Aquí tenemos el desempeño 1 y el desempeño 2. Y así vamos completando las competencias, los desempeños, ¿no? Y obviamente con la escala literal, ¿no? En este caso que es válida para educación inicial, primaria y primero de, primero de secundaria. Y así vamos avanzando tanto la matriz de desempeño como la evaluación por bimestres o trimestres. Y al final llegamos a la consolidación por periodo, ¿no? Y aquí está la consolidación por periodo, ¿no? Que es anual, ¿no? Y por competencia, aquí tenemos el primer bimestre, aquí tenemos la competencia 1 y aquí tenemos su calificación A, B, ¿no? Recordemos que en el primer bimestre habían obtenido justamente su calificativo A y B y esto pasa automáticamente al consolidado por periodo, ¿no? Por competencias y al final esto tiene que traducirse en el calificativo anual. Entonces es importante, colegas, manejar estos aplicativos para poder construir, ¿no? Nuestro registro de evaluación, ¿no? Nuestro registro auxiliar de evaluación. Muy bien, ahora sí vamos a continuar o vamos a volver a nuestra presentación. Ya trabajamos entonces los cuatro instrumentos fundamentales para evaluar competencias, ¿no? De, primero trabajamos las rúbricas de evaluación holística y analítica,
luego vimos las escalas de valoración, luego las listas de cotejo y finalmente tenemos el registro auxiliar de evaluación. Muy bien, pero aparte de los instrumentos de evaluación, necesitamos contar con herramientas, ¿sí? Herramientas para compartir con los estudiantes nuestras metas de aprendizaje y también los criterios de logro que pertenecen al primer ciclo de la evaluación formativa. También necesitamos herramientas para recolectar evidencias que, que, que nos van a servir para el segundo ciclo de la evaluación formativa, y finalmente necesitamos también herramientas para retroalimentar que ya pertenecen al tercer ciclo de la evaluación formativa. Entonces vamos a trabajar distintas herramientas para cada ciclo de la evaluación formativa en función a la guía de uso de evaluación formativa de la Agencia de Calidad de la Educación de Chile. ¿Y por qué tomamos este documento? Porque es el documento, digamos, base sobre el cual en muchos aspectos el Ministerio de Educación está implementando la evaluación formativa. Muy bien, empecemos con las herramientas para compartir metas de aprendizaje y criterios de logro. Es importante que el docente en el inicio de la sesión o en el inicio de la unidad didáctica comparta expectativas, comparta metas con los estudiantes y también comparta qué criterios se van a utilizar para evaluarlos, ¿no? Y en este caso tenemos varias herramientas, varias estrategias para compartir metas de aprendizaje y criterios de logro. Tenemos las siguientes estrategias. ¿Qué vamos a hacer hoy? Usar ejemplos y contraejemplos, dedos arriba, mi error favorito. Vamos a ver. ¿Qué vamos a hacer hoy? Esta estrategia se desarrolla, ¿no? Elaborando un cartel donde básicamente se hacen o se presentan las siguientes situaciones. Primero una pregunta, ¿qué vamos a aprender hoy? Y en este espacio los estudiantes responden, ¿no? Es decir, se establece el propósito de la sesión. Luego, al final de la clase lograremos, y también aquí los estudiantes escriben, ¿no? ¿Qué se va a lograr? En otras palabras, los estudiantes escriben el propósito de la sesión y también el producto de la sesión. Entonces, esta es una práctica fundamental que nos va a ayudar a establecer propósitos de aprendizaje. Muy bien, tenemos la siguiente estrategia, usar ejemplos y contraejemplos. En este caso tenemos el ejemplo de evaluación de la escritura. A todos los estudiantes se da una tarea, ¿no?, de escribir una oración referida a un perro. Un primer niño, escribe: yo jugué con mi perro. Otro estudiante: fui al patio y jugué con mi perro Jack, fue muy entretenido. Y otro estudiante escribe: mi perro Jack y yo jugamos en el patio, jugamos a que yo tiraba una pelota y él la iba a buscar. Jack corrió muy rápido y atrapó todas las pelotas que le tiré. Y miren, comparamos las tres producciones y luego incluso se puede hacer una valoración junto con los estudiantes. Este escrito tiene una estrella, este escrito tiene 2 y esta tiene 3, ¿no? Entonces es importante presentar ejemplos y también contraejemplos como estrategia, ¿no? En este proceso de establecer criterios de logro. Muy bien, vamos con la siguiente estrategia, dedos arriba. El profesor puede presentar el propósito de la sesión o
puede presentar una determinada información, entonces pregunta a los estudiantes cómo nos sentimos, logramos comprender este, o alcanzamos el propósito de la sesión. Entonces los estudiantes pueden señalar un dedo abajo, que significa estoy muy confundido, un dedo al costado, que significa necesito un poco de ayuda, y un dedo arriba, que significa lo entendí, que significa aprobación. Entonces, eh, es un lenguaje de señas, ¿no?, con los cuales los estudiantes van a poder expresarse y van a ayudar al docente a ver que realmente estamos caminando hacia el logro de los propósitos que se estableció en un inicio, ¿no? Entonces tenemos otra estrategia, dedos arriba. Mi error favorito es otra estrategia, colegas, ¿no? Este, esta estrategia consiste en que el docente, de forma intencional, presenta un propósito o presenta una información errada, pero que los estudiantes al final lo identifican, lo rechazan y lo corrigen. Por ejemplo, el profesor podría presentar el siguiente propósito: hoy aprenderemos sobre la Segunda Guerra Mundial para valorar a los vencedores y juzgar a los vencidos. Entonces los estudiantes indicarán: en la guerra no hay vencedores ni vencidos, y no se puede juzgar a los vencidos ni felicitar a los vencedores, ¿no? Es decir, produce un conflicto y este error intencional que genera el docente se convierte en una oportunidad de aprendizaje. Entonces tenemos la estrategia mi error favorito. Muy bien, entonces eh, las herramientas para compartir metas de aprendizaje y criterios de logro con los estudiantes son las siguientes. ¿Qué vamos a hacer hoy? Usar ejemplos y contraejemplos, dedos arriba y mi error favorito. Muy bien, pero también necesitamos herramientas para recolectar evidencia, ¿sí? Y aquí vamos a ver varias herramientas, varias estrategias que nos van a permitir recolectar evidencias. Muy bien, tenemos la estrategia de preguntar en diferentes niveles. Es decir, el profesor debe ser un experto en preguntar a los estudiantes, pero por niveles, para poder recoger evidencias. Tenemos el nivel 1, nivel periodista, ¿no?, que tiene sus determinados verbos, ¿no? Recordar, registrar, identificar, enunciar, definir, nombrar. Tenemos el nivel 2, el nivel detective. Interpretar, predecir, resumir, explicar, distinguir, contrastar. Tenemos el nivel 3, nivel de juez. Comprobar, comparar, completar, categorizar, separar, criticar. El nivel 4, el nivel máximo, el nivel inventor. Inventar, convencer, probar, plantear, hipótesis, evaluar, convencer. Y cada uno de estos niveles tienen preguntas sugeridas. Por ejemplo, el nivel periodista: ¿quién? ¿Qué? ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Qué pasó primero? ¿Segundo? ¿Tercero? ¿Quiénes son los personajes? ¿Cuáles son sus características? ¿Cuál es el problema que enfrenta? El nivel detective: ¿por qué? ¿Qué causó? ¿Qué predicciones realizaste? ¿Qué mensaje quiere transmitir el autor? ¿Por qué piensas que? Nivel juez: ¿tú crees que?
¿Estarías de acuerdo con? ¿Qué opinas sobre? ¿Cómo te sientes acerca de? ¿Sería mejor sí? ¿Cómo sabes qué? Nivel inventor. ¿Como tú? ¿Qué harías si tú fueras? ¿Qué habría pasado si? Entonces es importante que el profesor maneje estos niveles de pregunta, tanto a nivel periodista, a nivel detective, a nivel juez y a nivel inventor, y esto permitirá recoger evidencias a través de la respuesta de de los estudiantes. Muy bien, tenemos la tarjeta o las tarjetas ABCD como otra estrategia para recolectar evidencia. ¿En qué consiste? En que cada estudiante tenga este juego de tarjetas, ¿no? Una tarjeta A, una tarjeta B, una tarjeta C y una tarjeta D. Entonces, el, el profesor plantea una interrogante con cuatro alternativas, ¿no? Justamente A, B, C, D, y los estudiantes respondan levantando su tarjeta, ¿no? Esto puede ser a nivel individual o también en equipos. Y también estas preguntas o estas respuestas, perdón, deben sustentarse, pueden socializarse, pueden ponerse a debate. Muy bien, entonces tenemos como estrategia las tarjetas A, B, C, D. Ahora tenemos otra estrategia, los palitos con nombre. ¿En qué consiste? En un recipiente se ponen palitos de helados y previamente en ellos se escriben los nombres de los estudiantes de nuestro aula. Entonces, al azar se saca un palito y el palito que, que contenga el nombre de un determinado estudiante va a permitir que éste participe, puede preguntar o puede responder, ¿no? Entonces, los palitos con nombre es una estrategia que va a motivar la participación de los estudiantes, ¿no? Pero de manera aleatoria, ¿no? Y en el cual todos van a tener la oportunidad también de ser seleccionados para preguntar, para responder o para hacer alguna actividad. También tenemos las pizarritas, ¿no? Es fundamental contar con este recurso y en estas pizarritas los estudiantes pueden escribir una palabra aprendida, pueden hacer un listado de palabras, no pueden resolver una adición, no pueden elaborar un organizador gráfico, eh, pueden hacer un dibujo, no, es decir, como recurso para recolectar evidencia, el uso de estas pizarritas es fundamental, ¿sí? Entonces hay que implementar esta estrategia en nuestras aulas. Obviamente también estas pizarritas pueden preguntar o pueden responder. Es decir, cada estudiante debe tener su pizarrita. Otra estrategia, el ticket de salida. Bien, ya al finalizar una sesión de aprendizaje, ¿no? El profesor entrega unos tickets a los estudiantes y les dice que es su ticket de salida, pero el ticket no debe estar vacío. Más bien en este ticket deben responder algunas interrogantes o preguntar o, o quizás otra situación. Por ejemplo, en este ticket el estudiante debe escribir una pregunta o duda que quiere resolver. Tiene que escribir cosas que le gustaron en la clase y también qué cosas aprendió. Solamente entregando el ticket ya con sus respuestas o con su escritura o con las expectativas o respuestas del estudiante es ticket de salida. Entonces el estudiante entre comillas se ve obligado a escribir, ¿no? O su aprendizaje y ese es su ticket de
salida. Entonces es importante este ticket de salida como estrategia para recolectar evidencias ya en el final de la sesión. Muy bien, tenemos el mismo ticket, ¿no? Entonces, en resumen, perdón, todavía tenemos más herramientas para recolectar evidencia. Tenemos las luces de aprendizaje. ¿En qué consiste? En que una vez concluido el desarrollo de un desempeño o una temática, el maestro puede preguntar, ¿no?, a los estudiantes cuánto han comprendido, ¿no?, cuánto han aprendido. Entonces, los estudiantes de diversas maneras tienen que mostrar su satisfacción. Por ejemplo, si levantan o señalan la luz roja, significa que están en inicio, que recién están aprendiendo. Si señalan la luz amarilla, significa que están en proceso, que van por buen camino. Y si señalan o levantan la luz verde, significa que lo han logrado. Entonces es importante tener estos recursos para saber cuánto están progresando los estudiantes. ¿Sí? Entonces tenemos la estrategia de las luces de aprendizaje. Tenemos otra estrategia. ¿Qué tanto aprendí en la clase hoy? Es similar a la anterior estrategia, solo que en este caso se usa como código las caritas. Carita alegre significa que lo han logrado, carita seria que están en proceso de lograrlo, y carita triste que están en inicio o que probablemente no lo comprendieron, ¿no? Y estas caritas se pueden usar en educación inicial y también en el tercer ciclo, y es un indicador también que va a evidenciar si los estudiantes están logrando o no lo que se ha programado. Entonces tenemos la estrategia ¿qué tanto aprendí en la clase hoy? Bueno, tenemos otra estrategia, el mural o caja de preguntas. Bueno, en las aulas debería de haber un espacio similar a este, un mural, ¿no?, donde al final de la clase los estudiantes puedan representar o puedan escribir sus dudas, sus interrogantes sobre un determinado desempeño, sobre un determinado conocimiento, ¿no? Y esto se constituye en el mural o caja de preguntas. Entonces sería necesario implementar esta estrategia en nuestras aulas. Evaluación entre pares, la coevaluación, ¿sí? Entonces, ¿en qué consiste esta estrategia? En que los dos estudiantes intercambian sus trabajos y los revisan utilizando un instrumento proporcionado por el profesor. Por ejemplo, puede ser una lista de cotejo o una rúbrica. Entonces, ambos estudiantes revisan el trabajo del otro, pueden hacerse observaciones, ¿no?, valoran el trabajo del otro. Entonces, esto permitirá también recoger evidencia, ¿no?, no solo en el instrumento, sino en el mismo desempeño de los estudiantes. Muy bien, entonces tenemos las siguientes estrategias, las siguientes herramientas para la recolección de evidencias en el marco de la evaluación formativa. Tenemos preguntar en diferentes niveles, la estrategia preguntar en diferentes niveles. Tenemos la estrategia de tarjetas A, B, C, D, la estrategia de palitos con nombre, la estrategia de pizarritas, la estrategia del ticket de salida, la estrategia de las luces de aprendizaje, la estrategia que tanto aprendí en la clase hoy, la estrategia moral o caja de preguntas y finalmente la estrategia evaluación entre pares.
Muy bien, pero no basta solo tener herramientas para recoger evidencias. También debemos contar con herramientas para retroalimentar a los estudiantes. Y en este documento guía de uso de evaluación formativa hemos encontrado tres estrategias para retroalimentar, que son la conexión con los criterios del logro, los comentarios más que notas y el ciclo de retroalimentación. Conexión con los criterios del logro. A inicio de la sesión se establecen propósitos de aprendizaje o se establece el propósito de aprendizaje. Y en función de este propósito de aprendizaje se construye el aprendizaje. Entonces, la retroalimentación que se haga en el aula debe ser en función a este propósito que se ha establecido, ¿no? Se retroalimenta en el momento, en la sesión de aprendizaje, no se espera a otra sesión, se retroalimenta en el momento y según las necesidades que surjan, ¿no? Muy bien. Entonces tenemos la primera estrategia, conexión con los criterios de logro, que básicamente consiste en retroalimentar en el momento, pero se retroalimenta en función al propósito de la sesión. Segunda estrategia, comentarios más que notas. Obviamente eh, no se retroalimenta para poner calificaciones, se retroalimenta para mejorar el proceso de enseñanza, para mejorar el aprendizaje, para desarrollar la competencia. En este caso, el docente debe estar constantemente haciendo comentarios a nivel oral, quizá a nivel escrito, sobre el progreso de aprendizaje de los estudiantes. Por ejemplo, en la figura tenemos a la maestra que dice lo siguiente: veo que este equipo ha ordenado las regletas según su tamaño y no según su color. Finalmente tenemos el ciclo de retroalimentación, que tiene mucho que ver con la zona de desarrollo próximo, que tiene que ver con el andamiaje, que es la colaboración y la asistencia que hace un adulto a los estudiantes para que estos logren construir el aprendizaje, ¿no? Entonces hay un ciclo de retroalimentación. Y bueno, eh, este ciclo de retroalimentación se concretiza en las siguientes afirmaciones, que es un proceso también. Uno, profesor, mantenga la retroalimentación. Dos, profesor, promueva procesos de pensamiento en los estudiantes. Tres, profesor, genere el andamiaje. Conviértase usted en el andamio que necesita el estudiante para construir su aprendizaje y potencializarlo. Profesor, expanda el aprendizaje, que no se quede solo con la construcción del aprendizaje, sino que este aprendizaje se transfiera a otras situaciones nuevas. Y finalmente, profesor, anime y reafirme el esfuerzo de sus estudiantes. Entonces, estas son las tres estrategias, ¿no?, para retroalimentar efectivamente a los estudiantes. Conexión con los criterios de logro, comentarios más que notas y el ciclo de la retroalimentación. Muy bien, de esta manera, estimados maestros del Perú entero, hemos llegado a la última sesión de este curso virtual de elaboración de sesiones de aprendizaje e instrumentos de evaluación formativa. Se despide de ustedes el profesor William Roque Vargas y será hasta una nueva oportunidad. Muy amable
por su atención durante todas estas sesiones. Muchas gracias. Somos los maestros del Perú, juntos como siempre en la misión de educar a nuestra juventud y forjar una nueva nación. Somos los maestros del Perú, vamos por donde la patria va, orgullosos de la gratitud y el cariño que el pueblo nos da. Somos los obreros del saber, maestros con amor primero. Nunca hemos temblado ante el poder, ni nos acomplejó